Hola, buenos días. Soy Vega, del periódico La Nueva España. Yo tenía para Messner dos preguntas. ¿Qué diferencia hay entre el mundo del montañismo de su época, digamos, gloriosa y el actual? Y también querría plantearle qué opina, ¿no?, de estos movimientos secesionistas que hay en su Alto Adigio natal, que abogan por una unión con Austria. Y ¿qué le parece el nacionalismo, no? En primer lugar, buenos días a todo el mundo. Quiero hablar en inglés. Mi lengua materna es alemán. También, como segunda lengua, hablo italiano. Soy medio italiano, soy del sur de Tirol, soy europeo, soy ciudadano del mundo. Y por eso es interesante hablar de la autonomía en España como en Italia. Pero la primera pregunta sobre el alpinismo de la época actual. El montañismo en estos últimos 50 años ha cambiado en gran medida, sobre todo si nos referimos a los últimos 30 años. El montañismo, al comienzo, estamos hablando de 1786, cuando nace con el ascenso al Mont Blanc por primera vez el montañismo. Por aquel entonces era una aventura adentrarse en las montañas. Y no eran los más inteligentes los que se atrevían, no aquellas personas que a lo mejor tenían bastante comida, eran otros los que se adentraban en el montañismo. Pero ahora ha evolucionado y con parte de esta evolución, con todo lo que ha acaecido en las montañas, ha dado lugar a un cierto estilo, por así decirlo, ha hecho que sea tendencia a ir a la montaña. Todo esto ha cambiado en los últimos años porque contamos con distintas disciplinas y la mayoría de los alpinistas ahora están utilizando distintas montañas, más o menos el 90%, de hecho, ni siquiera toca la roca, toca el plástico, porque van a rocódromos. Está teniendo mucho éxito ahora la escalada, pero la escalada no equivale al alpinismo. En Mont Blanc, en el Monte Everest, en estas grandes montañas, lo que nos encontramos es turismo. La montaña está ahora preparada para ese crecimiento. Por cierto, es un trabajo que ya se ha hecho. La gente escala con cuerdas preparadas, con campos preparados, con bases preparadas, con gente que les ayuda, con sherpas, con guías. De este modo van prácticamente a hacer senderismo hasta llegar a la cima. Cuando Belisky fue a Everest en el año 80, por primera vez en invierno, él y su equipo estaban solos, no había sherpas. El sherpa trabajaba en el campo base, sí, les ayudaba con el equipamiento, sí, pero los polacos ascendieron solos. Son ellos los que hicieron la exploración, son ellos los que trabajaron para acceder a la montaña. Y solo contaban con los sherpas para que cargasen el equipamiento tras ellos. Ahora nos encontramos el turismo y lo que hicieron los polacos es alpinismo en su pura esencia, en su máxima esencia. Ahora es totalmente distinto ir allí con el miedo a fallecer en el intento, mientras que la gente ordinaria están simplemente intentando alejarse de su propia vida. En cuanto a la segunda pregunta, soy consciente de que en España se encuentran con una situación, un debate, no voy a llamarlo problema, sino un debate similar al que nosotros tenemos. El sur de Tirol se unió a Italia con la Primera Guerra Mundial, en concreto en el año 1915, cuando se produjo la Primera Guerra Mundial. Ahí los italianos todavía seguían debatiendo, primero con los austriacos para ver si se unían a ellos a la guerra. Pero como los austriacos no querían darles Trieste, el puerto de Trieste, a los italianos, que por aquel entonces era austriaco, el sur de Tirol y otras regiones más
decidieron cambiar de grupo. Los italianos se unieron a lo que se llama el Ente, Francia, Inglaterra, y dijeron, si ganamos, ¿nos dais Trieste? Que era el puerto más importante para los austriacos, que lo necesitaban además. Y por eso Tirol, la gran potencia, las grandes potencias dijeron sí, si ganamos, si vencemos, damos Trieste. Y así se unió el sur de Tirol directamente a Italia al final de la guerra. De hecho, más bien más adelante, pero en realidad nadie sabía cómo iba a salir la guerra. Luego vino Mussolini a Italia en el año 21, 22 del siglo pasado, y ahí intentaron somettere, que se diría en italiano, intentaron someter o cambiar esta parte de habla germano-italiana, esta zona austríaca, para convertirla en provincia italiana. También en los colegios de habla germana no se podía hablar alemán, tampoco se permitía en público tener esas conversaciones en alemán. Estos son solo ejemplos. El idioma, más o menos, podemos decir que estaba prohibido, no tanto en casa, no en la iglesia, pero esos reductos, precisamente como hogar y también iglesias donde la gente habla su idioma materno. Mussolini, como digo, lo que quería era disolver esta situación, esta pequeña parte de lo que ahora era Italia, con varios miles de habitantes. Se daba la opción de unirse al Tercer Reich o quedarse en Italia. Y el 86% de los germanoparlantes decidieron dejar el país. Pero la guerra seguía su curso. La guerra entre el 1 de septiembre del 39 y el 31 de diciembre del 39 también, en esos primeros meses, no fue posible conseguir trasladar a estas personas a otro lugar de Alemania, porque no había dónde llevarlos. A finales de la guerra, aún peor, porque había 6 millones de alemanes por las calles, sin un lugar al que ir, con lo cual no había dónde alojar a los austriacos y se quedaron donde estaban. Con la Segunda Guerra Mundial se acabó la situación tal y como se había pensado. Después, en el 57, el líder del gobierno austriaco, del Volkspartei, decidió apostar por la autonomía con Italia. Por eso, entre el 57 hasta la actualidad, estamos buscando una autonomía que no deja de cambiar. Una autonomía nunca es un proyecto terminado. Es un acto en constante cambio. Tenemos la autonomía en papel, sí, pero yo creo que sí, yo estoy contento, muchos otros no están contentos. Supongo que hay un 10-12% que quisieran más bien anexionarse a Austria. En realidad yo no le veo sentido, pero allá donde vayamos siempre existe esta posibilidad de que seamos un país independiente. En Europa esto no sería posible, porque si Europa no colapsa, esto no es posible, pero eso son buenas noticias. Yo creo que necesitamos que las naciones se unan para formar una Europa conjunta, con 500 barrios, con 500 regiones, con 500 provincias, naciones, como lo queramos llamar, no será posible, no es posible tener demasiadas zonas aisladas. Por eso, nosotros estamos explicando un poquito cómo funciona. No hace falta que sean italianos, no somos italianos, somos del sur de Tirol, somos europeos y somos ciudadanos del mundo. Somos responsables de estas tres etiquetas con las que nos autodesignamos y al mismo tiempo las disfrutamos y las aprovechamos. En 1950, a principios de esa década, éramos la zona más pobre de Italia. Ahora somos la más rica y estamos entre las 10 regiones
más ricas de toda Europa. Y yo creo que esto habla por sí mismo. La autonomía funciona, es una autonomía económica y sobre todo cuando hablamos de lo que se puede dar o no a nuestra región. Una región no lo puede tener todo, porque si no sería un país por sí mismo. Una región tiene que ser responsable del país al que corresponde. Nuestro país es Italia, pero nosotros no somos italianos. Sé que es raro. Hablamos 3 idiomas, todos ellos en el sur de Tirol, y esta es la base de nuestro éxito. Por lo que sufrimos en la década de los 30 con Mussolini, ahora tenemos la ventaja. Bien, espero que estén satisfechos con la respuesta. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Ahí atrás. Sí, Dolores Moral, de la Televisión Autonómica de Asturias. Ustedes, al igual que el resto de los premiados, son personas que tienen unos valores que son admiradas más o menos en su ámbito, incluso en todo el mundo. ¿Son conscientes de ello y qué le dirían pues, a las personas jóvenes que luchan por conseguir sus sueños? La cuestión es para Krzysztof o para mí, o para los dos. Buenos días a todos. Voy a recordar lo que acaba de decir Reinhold y voy a hablar de algo que él escribió en uno de sus últimos libros. Deberíamos respetar las diferencias, y él escribe que su patria es el valle en el que nació y en el que se crió, y eso concuerda muy bien con lo que acaba de decir sobre la Europa. Las patrias pueden ser pequeñas y hay que respetarlo. En cuanto a los jóvenes, bueno, Reinhold y yo somos todavía jóvenes, pero lo más importante para los jóvenes es que para conseguir éxito hay que trabajar. Nosotros lo llamamos el arte de sufrir. Hay que hacer las cosas despacio. Hay que también fijarse en el pasado, porque solamente se puede construir un futuro si conocemos el pasado. Hay que tener humildad y respeto a lo que ya se ha hecho. Y creo que lo mejor para los jóvenes sería seguir nuestro camino, que ya no es posible. Nosotros hemos empezado en rocas pequeñas, luego pasamos a los Alpes, a los Dolomitas, a Palmir, a Hindu Kush y luego al Himalaya. Pero para conseguir la experiencia hay que trabajar, y esa experiencia nos da la garantía de que vamos a poder realizarnos y que vamos a poder escalar montañas con seguridad. Nosotros lo que queríamos era construir cierta historia. Nosotros teníamos esa impresión. Podría ser, hablábamos de la historia de nuestro país e incluso del mundo. Queríamos hacer algo que fuese recordado. Por supuesto, cuantos más Everest escales durante tu vida, mejor te vas a sentir, porque te vas a poder decir, he conseguido algo. Eso todo por mi parte. Lo que ¿qué diría Reinhold? Creo que este premio nos llega en un momento muy interesante para los montañeros. Se da para un trabajo cultural, unas actividades culturales. Ambos, Krzysztof y yo, no somos artistas de la manera clásica, por decirlo así. El alpinismo es más un aspecto cultural y menos un deporte, por decirlo de esta manera. Estoy encantado de que Krzysztof haya recibido este premio, porque con esto comprobamos que los polacos por fin han recibido el reconocimiento por lo que hicieron en los 80.
Desde el 80 con el Everest hasta finales de los 80, los alpinistas polacos eran los más fuertes a nivel mundial, sobre todo en los montes alpinos. ¿Y por qué se volvieron tan fuertes? Porque eran capaces de sufrir, porque crecieron en un grupo muy rápidamente para convertirse en experimentados, y también quizá porque antes no tenían la oportunidad de hacer lo que otros, los occidentales, podían hacer, lo que se había conquistado en los 50. Era distinto. Luego se hicieron en los 70 las grandes montañas y los polacos seguían en Polonia, no podían ir al Himalaya y al final pudieron ir. Estaban bien preparados y consiguieron sus éxitos y consiguieron ser los mejores en esa época. Por eso, con este premio, por fin reconocen la trayectoria de los polacos en la historia del alpinismo mundial y lo que sucedió en este periodo. En general, el alpinismo es probablemente una actividad muy interesante y esperemos que lo sea en las próximas décadas y, si es posible, en los próximos miles de años. El alpinismo tiene que ver con vivir aislado o lejos de todo, no como en los Juegos Olímpicos, en los que hay mucho dinero implicado, sino que en nuestra actividad no es tan importante esto. Sí, en los 50, por supuesto, en Nanga Parbat y demás, cómo se aprendió a vivir aislados por el peligro, pero se trata de ir cada vez con menos equipo, con menos ayuda, con menos trucos técnicos, conseguir subir a esos lugares tan altos. El arte del sufrimiento, que ha mencionado Christoph antes, es parte de ello. Se consume en Europa, no les gusta sufrir, no están dispuestos a sufrir. Pero si los europeos no están listos para sufrir, para inventar visiones para el futuro y para concentrarse en el poder que tenemos, en las capacidades, destrezas que tenemos, entonces Europa será parte del mundo, pero quedará olvidada en unas décadas. Esa es la visión general que quería compartir con ustedes. Reinhold, muchas gracias por esas palabras tan bonitas sobre el alpinismo polaco, pero se dice que la leyenda eres tú, porque tú has empezado a escalar los grandes montes de Himalaya de una forma nueva, después de ese primer grupo de himalayistas que conquistó las cumbres. Lo que acabas de decir es cierto. Yo recibo este premio no personalmente, sino en nombre de todo el grupo que constituyó y que construyó esta década dorada del alpinismo polaco. Yo fui solamente uno de ellos. Hay que recordar Wanda Rutkiewicz y a muchos otros. Muchos de ellos ya no están entre nosotros y creo que ese premio es para todo este grupo y toda nuestra sociedad que construyó ese equipo dorado de aquellos años. Siguiente pregunta, por favor. Hola, soy Francisco Javier García de Onda Cero. Sería para Bielinski y es saber cómo se toma la decisión de afrontar el reto de subir una montaña, de hacer cima en un 8000 en invierno y en las condiciones en que ustedes lo hicieron. ¿Cómo se toma esa decisión de afrontar ese reto? Gracias. Creo que deberíamos recordar a los inicios de la exploración de la alta montaña. Los polacos se perdieron esos años 50 y 60. Todo esto se hizo sin los alpinistas polacos por razones políticas y sociales. Cuando empezamos a tener posibilidades en los años 60 y después, mis compañeros mayores
empezaron a pensar cómo podríamos también nosotros entrar en la historia cuando todo esto ya estaba conquistado. Y como Reinhold, igual como Reinhold decidió subir al Everest sin oxígeno, nosotros decidimos hacerlo en invierno. Cuando lo conseguimos, empezamos a pensar si nosotros no lo hubiéramos hecho, los otros también irían por este camino. Nosotros en Polonia tuvimos que dejar nuestras profesiones y nos dedicamos solamente a la montaña. En aquellos tiempos era la única forma de conseguir éxito profesionalmente. Eso era imposible. Yo creo que fue ese hambre de éxito lo que decidió sobre esta exploración en invierno, ascensión de invierno. Y otros alpinistas polacos, Wojtek Kurtyka, Jerzy Kukuczko, todos decidimos escalar las mayores cumbres en invierno. Por supuesto, eso depende de cada uno. A mí personalmente me gustan las dificultades, me gustan las condiciones difíciles. Hay gente que solamente les gusta subir en invierno cuando hace sol. A nosotros, a mí me gusta cuando nieva, cuando hace viento. Algunos dicen que esto no es lógico, pero cuando quieres hacer algo nuevo hay que hacer cosas un poco extrañas, como la escalada en invierno, por ejemplo. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Soy Mariola Riera, de la Nueva España. Yo quería preguntarles a ambos por qué subir una montaña. ¿Por qué los hombres subimos montañas? ¿Qué tiene el hecho de subir una montaña? Sí, las mujeres también suben a las montañas. Ya no hay diferencias. Hay mujeres que están subiendo a las montañas en niveles muy altos de montaña. No, ya no son solo para los hombres, también para las mujeres. Pero bueno, hay muchas motivaciones para hacerlo. Todas las motivaciones están bien. No hay algo que esté bien o esté mal, sea correcto o incorrecto. Hay gente que sube allí porque disfrutan la vista que tienen desde arriba, desde la cumbre. No creo que suban a las más altas porque cuanto más subes, menos se libera la mente arriba en la cima, porque si no estás muy expuesto. Pero en general es algo muy extraño lo que hacemos nosotros. Vamos contra nuestros instintos de supervivencia, que es el instinto más fuerte que tenemos todos, el de supervivencia. Todos tenemos esa necesidad de no ir a los lugares peligrosos. Psicológicamente nos impide jugarnos la vida. Sin embargo, vemos que cada vez vamos a sitios más complicados, más difíciles, vamos tomando retos para llegar hasta el límite quizá de este peligro que es la cima, la cumbre. Luego volvemos a la seguridad de la vida diaria. Pero si somos capaces de salir de ese lugar peligroso, y este es el momento esencial, el momento clave del éxito, nos sentimos como estamos renacidos, por decirlo así. Porque tenemos ese instinto de supervivencia que ha salvado nuestra vida. Y es una sensación muy potente. Es como cuando se sale de una situación de vida o muerte. Volver a estar vivo tras haberte jugado la vida y tener una nueva vida, estás dispuesto de nuevo a poder soñar acerca de un nuevo proyecto que abordar, a estar preparado para una nueva expedición y para empezar la nueva expedición. No inmediatamente después, pero pronto, un tiempo después. Durante muchos años
se han subido las cumbres y se ha dicho, esta es la motivación adecuada, esta es la errónea, pero si alguien quiere subir, tiene que encontrar su propia motivación. Porque si lo que quiere es ir a una pista normal, bueno, lo puedes hacer, pero no es lo mismo subir una pista que explorar e ir viendo qué hay allí arriba, cómo moverte por esa zona y cómo hacerlo. Lo que definimos ahora В tej chwili de tal forma que había unos cuantos cientos de Sherpas y luego hay personas que suben por la pista. Parece que la pista es la clave del éxito. La botella de oxígenos parece que es el éxito. No, es la pista, es el alpinismo de pista. Este es el alpinismo de hoy. El 90% de los alpinistas hoy van a las pistas, o por las pistas, mejor dicho. ¿Otra pregunta? No sé si el señor Bieliki quiere añadir algo. Voy a añadir que no hemos mencionado todavía que esto es una pasión, es una adicción, es una necesidad de buscar emociones. Los alpinistas no luchan contra las montañas, luchan contra sus propias debilidades y encuentran en las montañas muchas más emociones que en la vida normal. Por otro lado, estamos intentando llegar a este límite, a esta delgada línea roja, que es un punto muy interesante, donde nos queremos probar hasta dónde podemos llegar en cuanto al riesgo. Cuando llegamos a la cumbre nos podemos decir, sí, lo he conseguido. Yo creo que esto es algo para construir a nosotros mismos, a nuestra personalidad, a conseguir algo, a tener éxito y cumplir los sueños. Nos queda tiempo para una última pregunta. Una pregunta, yo soy Sandro Filippini, periodista italiano. Una pregunta para los dos. ¿Cuáles son los jóvenes escaladores que aprecian? Gracias. I think it's not the moment in such a conference to tell names. Creo que no es el momento en una conferencia de prensa como esta de dar nombres, porque a lo mejor nos vemos obligados a decir algo que nos gustaría decir. Creo que hablamos del alpinismo. Tengo experiencia para poder decir algunas cosas sobre esto, pero hoy día hay alpinistas más fuertes que cualquier otra época para altitudes grandes, pero también para escalada y demás. La escalada ha experimentado una gran evolución en los últimos 10 o 15 años y todavía está abierta a nuevos retos. En el alpinismo de altura, como decíamos antes sobre los polacos, no han cambiado tantas cosas, pero hay posibilidades todavía de cambiar en el futuro y se hará. En altura, en las grandes alturas, tenemos que ver con este alpinismo de pista que he mencionado antes y veremos cómo evoluciona esto en los próximos años. Porque a la gente no le gusta sufrir, le gusta subir directamente a la cumbre, directamente. Y este alpinismo que hacen estos alpinistas no tiene que ver tanto con lo que hacíamos nosotros de curiosidad, de tener posibilidades limitadas de dinero. Son personas ricas, no tienen visión, no tienen idea de alpinismo. Lo único que quieren es utilizar el mito de la montaña y del alpinismo para exponerse ante el público general y ser una figura refulgente que consigue llegar a la cima y disfruta de ello y se exhibe. Porque van con el helicóptero hasta el campamento base
se han aclimatado a lo mejor en casa, en una cámara de presión, luego llegan a la montaña en helicóptero y luego el trocito final lo hacen en una pista y bajan. Y ya saben que han estado en una cima, dicen que han estado allí en el Himalaya, pero no tienen ningún interés en hacer nada especial más que colgarse esa medalla. Hay que tener la capacidad para poder escalar. El dinero es importante y a veces es escaso y es importante ver en qué condiciones subimos, porque no es fácil llegar a uno de esos picos ahí arriba. Continuando, bueno, es difícil y no se debería hablar de nombres porque en el alpinismo no podemos poner un podio, primero, segundo, tercero. Podemos hablar de grupos innovadores y hay grupos que, por ejemplo, intentan mejorar el estilo, intentan mejorar nuestro estilo de los años 80, pero es otra cosa. Nosotros nos dedicamos enteramente a la montaña. Hoy no hay prácticamente gente así. Hay gente que elige alguna disciplina o ruta concreta para aparecer en los medios. Para nosotros la montaña fue nuestra vida, fue y es nuestra vida. La montaña y el alpinismo es una cosa cultural, es el ambiente, es lo que hacemos además de escalar montañas, dar conferencias, hablar con personas, etcétera.